Ok, vamos a empezar con esta parte. Primeramente vamos a crear e ingresar en nuestra carpeta donde vamos a tener todo nuestro contenido. Después de eso, con Python vamos a crear un entorno virtual. Esto es para que nuestras dependencias no queden instaladas globalmente y solo se apliquen a nuestro proyecto. Vamos a ingresar justamente a este entorno virtual y dentro de él vamos a instalar nuestras dependencias. Como pueden ver, ahí ya estamos dentro. Y ahora lo que hay que hacer es instalar las dependencias. Yo ya tengo aquí preparado todo, pero igual en la descripción del video les pongo para qué es cada cosa si es que quieren profundizar un poco más. Ya que se instalaron las dependencias, vamos a hacer un pip freeze para que nos genere nuestro archivo requirements.txt donde van a estar el listado de las dependencias que tenemos instaladas para este proyecto. Bien, ahora vamos a inicializar nuestro proyecto de Django con Django Admin Start Project. La carpeta que se va a crear es config y se va a crear en el directorio local en el que estamos actualmente. Luego ahí mismo vamos a crear otra carpeta de apps que es donde va a estar la lógica de cada componente. Con Touch vamos a crear un init vacío, realmente no le vamos a poner nada de momento. Y ahora sí, con Startup vamos a iniciar nuestra primera app que será la de Users dentro de nuestra carpeta Apps. Cada app contiene la lógica relacionada con esa entidad, en este caso usuarios. Hay archivos que no se crean automáticamente. Recordemos que Django utiliza serializadores, entonces vamos a crear un serializers.py para esta entidad de usuarios. Y vamos a crear también la parte de las URLs para los endpoints de esta, de esta entidad. Vamos a crear algunos otros archivos también que nos van a ser útiles para el proyecto, que son nuestras variables de entorno y nuestro ejemplo de variables de entorno. Ah, y nuestro git ignore, por supuesto, para poder decirle a Git qué es lo que no tiene que tomar en cuenta. Todos esos archivos de momento están vacíos, posteriormente los vamos a rellenar. Vamos a crear nuestro archivo, más bien a editar nuestro archivo de .env, que es donde van nuestras variables de entorno. Estas variables no deberíamos hardcodearlas directamente en nuestros settings. Es preferible que las tengamos por separado, como en un archivo de variables de entorno. En el .env sí van las variables y en el .env example va una plantilla vacía de cuáles son las variables, pero obviamente sin los datos reales. Es solamente una plantilla para que quien ocupe el sistema sepa que esas son las variables que tiene que configurar. En este caso ya deberíamos tener creada nuestra base de datos. Obviamente el nombre de usuario y el password que estoy usando son solamente de prueba. Sería muy malo utilizarlos en producción ya que son muy sencillos de descifrar. Y también vamos ahora a editar nuestro git ignore para que veamos qué archivos no se deben subir. Obviamente el entorno virtual no tendríamos por qué subirlo, es muy pesado y no tiene caso que lo subamos y podemos crearlo con el requirements.txt. La caché y algunos otros archivos tampoco deberíamos subirlos. Ahora vamos a editar nuestro archivo settings para agregar algunas cosas como la carga de las variables de entorno a través de nuestro archivo. Eso lo vamos a hacer con .env. Vamos a cargar nuestras variables y ahora sí, incluso la IA nos ayuda ahí ya con algunas sugerencias para cambiar lo que estaba hardcodeado, ahora ponerlo como variables de entorno. Vamos a poner también nuestras apps de terceros, REST Framework, REST Framework Simple, JWT y algunas otras que vamos a ocupar en el proyecto. Y también vamos a poner al final nuestras apps locales. En este caso solo tenemos una, que es usuarios. Tenemos que poner la ruta completa, apps.users. Hay que agregar también aquí un middleware que nos va a ser útil.
Este middleware siempre tiene que estar hasta arriba. Tiene que estar, tiene que ser el primero, ¿sale? Tiene que estar configurado así para que funcione correctamente. Vamos a agregar en templates este template también. Y vamos a cambiar la configuración de la base de datos. Está originalmente configurado con SQLite. Lo vamos a cambiar a PostgreSQL. Entonces tenemos que cambiar el motor. Y ahí está, la misma IA nos pone ya una sugerencia. Y si se dan cuenta también nos sugiere ya las variables de entorno. Entonces solo hay que jalarlas. Esto se va a quedar en inglés. Pero si quieren cambiarlo a español se puede poner esta parte que estoy comentando. Y el time zone, ese sí lo vamos a cambiar a América, México City. ¿Sale? Aquí abajo vamos a agregar algunas cosas que van a ser necesarias para algunos datos específicos, como el Big Outfield, para que sea un entero de 64 bits, nuestras llaves, nuestros IDs o nuestra primary key de manera automática si es que no la definimos en el modelo. Y también vamos a hacer algunas configuraciones de REST Framework para el JWT. Hay que agregar esta parte. Ok, aquí vamos. También esto de Default Schema Class, hay que agregarlo. Muchas cosas, como se podrán dar cuenta, la IA te lo va sugiriendo, nada más hay que verificar que efectivamente esté correcto. Ahora vamos a poner algunos settings para JWT. Esto es el tiempo que va a durar. Y el refresh token, vamos a cambiar los datos, 30 minutos del token y 7 días. Y el rotate refresh token lo vamos a poner en true. Esta parte es para DRF Spectacular, para la parte de Swagger hay que poner esta configuración, ¿sale? Bien, ahora hay que modificar nuestro apps.py. Vamos a agregar esta línea para que el ID primario o el primary key sea un big autofield y vamos a poner la dirección completa de nuestra app. Y también vamos a crear las URLs para nuestro ruteo. Para eso tenemos que agregar hacer algunos imports. Vamos a utilizar include, vamos a utilizar la parte de Django REST Framework Simple JWT Views y vamos a utilizar también la parte de DRF Spectacular para la parte de Swagger de la documentación de las APIs. ¿Sale? Como vamos a usar buenas prácticas, entonces vamos a generar no solamente nuestro URL patterns, que son los patrones de las direcciones, también vamos a versionarlo. Entonces vamos a generar un patrón para nuestra versión 1. Aquí lo vamos a poner como V1 Patterns. Y vamos a generar ahí las direcciones para la versión 1 de nuestras APIs. Si quisiéramos generar nuevas versiones, simplemente hay que generar los archivos necesarios y entonces agregar los patrones a, a un nuevo archivo URL e importarlo desde las URLs del config, que es donde se van a jalar todos las URLs de acceso a nuestras APIs. Luego en el URL patterns, en el general, aquí sí vamos a agregar vamos a hacer un include para la versión 1 que ya creamos el patrón más arriba y lo vamos a agregar. Bueno, ahora vamos a modificar nuestros archivos de nuestra app de users. Primero vamos a crear un modelo para que creemos la tabla, por así decirlo, de nuestra base de datos. No vamos a usar muchos campos, solo es un ejemplo.
Y dentro de este modelo vamos a crear algunas definiciones algunas funciones que nos van a ayudar para la operación de este modelo. ¿Sale? Vamos a crear nuestro meta, vamos a crear, bueno, el string ya estaba, vamos a crear también el deactivate y con eso por el momento será suficiente. Para los serializers, recuerden que otra vez Django usa serializadores para formatear la información que se va a regresar al front. Entonces vamos a usar nuestro serializer. La IA nos ayuda bastante aquí. Ya están los campos que vamos a regresar y los campos que son de solo lectura también. Ahora vamos con nuestro view. En Django tenemos una opción que se llama viewsets. Esto nos genera de manera automática el CRUD para nuestra app. En este caso no necesitamos una lógica tan compleja para este pequeño ejemplo, entonces vamos a usar el viewsets, vamos a importar también el serializer para serializar la información antes de regresarla al usuario. Y listo, con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para un CRUD completo de nuestra app de usuarios. Es un CRUD sencillo, no tiene lógica adicional, para eso se requieren otras funciones, pero para el ejemplo es suficiente. En la parte de URLs de nuestra app, perdón, yo me equivoqué aquí. Aquí vamos a crear las URLs para el CRUD de nuestra app. Vamos a utilizar el router y vamos a crear nuestro default router y vamos a registrar nuestras URLs, ¿sale? Vamos a crear como siempre, ya saben, Django utiliza patterns, en este caso son las URLs que ya creamos. Aquí nada más para terminar, debo decir que tuve algunos errores de dedo por ahí al capturar algunas cosas, al teclear algunas cosas. Entonces, lo que prosigue ahora es hacer la primera migración y levantar nuestro servidor. Antes de hacer esto, por favor, chequen el código que les dejo en la descripción del video. Ahí viene el código correcto para que todo funcione bien. Insisto, tuve por ahí algunos errores de dedo que si no modifican sus archivos antes de hacer la migración, lo que van a provocar es que su migración no funcione. Entonces, revisen el contenido que les comparto. Y después de eso, de que hayan ajustado sus archivos, pueden hacer la migración y todo va a funcionar bien. Una vez que tengamos la migración, vamos a tener a nuestra disposición dos cosas. Ok, ahora sí, levantamos nuestro servidor. Y con eso, Django nos da dos cosas. Primero, por defecto, habiéndolo configurado, nos da un admin. Digo, si entramos a la ruta directa va a haber un error. Necesitamos poner la dirección correcta, que es la que pusimos en nuestras URLs, que en este caso es admin. Y también nos va como utilizamos Django Spectacular, vamos a poder tener un Swagger en la ruta en que nosotros lo definimos en nuestra URL. Entonces, por ejemplo, aquí si yo cambio la URL, ya todo está funcionando. Entonces, al cambiar la URL allá, aquí otra vez ya está funcionando, ya está respondiendo en la URL que debería. Así es como tendría que haber quedado nuestro proyecto. Esto es el Django Way, es decir, esta es la forma en que Django utiliza la lógica en cada archivo. Por ejemplo, en el models van los esquemas, más puede tener métodos de negocio simples. En los serializadores o en serializers va la validación y la serialización. Eso hay que crearlo manualmente. En viewsets va la lógica más los accesos a la base de datos. Y en URLs las rutas, el router automático. En este caso también hay que crearlo automáticamente. En nuestro ejemplo, entonces, los archivos que necesitamos son algunos más adicionales, dado que vamos a utilizar una arquitectura multicapa. Por último, estos serían los archivos que deberíamos tener si vamos a hacerlo
con una arquitectura multicapas. Entonces deberíamos en el models, bueno, si ya lo teníamos, los que nos harían falta es el repository para que la parte de repositorio, la parte de base de datos quede en ese archivo. En el services solo quedaría la lógica de negocio, las validaciones siguen estando en el serializers y en el URL siguen quedando las rutas a nuestras APIs.